Muy buenos días y bienvenidos al vídeo de presentación del bloque 6, dedicado a las llamadas cartas pastorales de este curso de la historia de la Biblia, del que estamos llegando al final. Efectivamente, este es el penúltimo bloque y nos encontramos ahora ante un grupo de escritos realmente breve. Son 3 epístolas, como las 3 epístolas joánicas. Lo único es que, como ya sabéis, el bloque anterior, el de la literatura joánica, consistía en el Evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis. En este caso, este bloque va a ser solo 3 cartas, la primera y la segunda a Timoteo y la carta a Tito. Cartas que la tradición cristiana atribuye al apóstol Pablo, pues son escritos breves, de forma epistolar, dirigidos presuntamente a 2 colaboradores cercanos al apóstol, Timoteo en Éfeso y Tito en Creta. Pero, a diferencia de otras cartas de Pablo, como son Gálatas o Romanos, estas no se dirigen a comunidades enteras, sino a individuos con un cargo de responsabilidad en las comunidades, o al menos eso se considera. Por eso, a partir del siglo XVIII se las empezó a llamar pastorales porque tratan sobre la organización, el cuidado y la enseñanza dentro de las iglesias locales. Pero no nos adelantemos. Nada hay en estos 3 escritos que fundamente la metáfora del pastor, y tampoco hay nada que induzca a pensar que sus autores considerarán a sus correligionarios como ovejas. El término cartas pastorales es muy reciente en la historia del cristianismo. Fue el teólogo alemán Paul Anton en el año 1726 quien popularizó el término al llamarlas Pastoral Brief en un comentario sobre ellas. ¿Por qué ese nombre? Porque en estas cartas la figura central es el líder de la comunidad, el pastor, en sentido simbólico, que cuida, orienta y protege al rebaño cristiano. Y aunque el término no aparece en los textos, Anton consideró que el tono, los contenidos y la preocupación por la guía moral y doctrinal hacen de estas cartas un manual de pastoral primitiva. Y desde entonces ese título quedó fijado en el lenguaje académico y eclesiástico. Sin embargo, hoy buena parte de la crítica confesional ha decidido prescindir de esta denominación tradicional para decantarse por una derivada del contenido de los propios textos, que es sobre todo la confirmación y consolidación de la comunidad cristiana. Es por ello por lo que podemos referirnos a este breve corpus también como cartas comunitarias. Durante siglos nadie puso en duda que estas 3 cartas hubiesen salido de la pluma de Pablo, pero a partir del siglo XIX, con el desarrollo del método histórico crítico, empezaron a surgir serias dudas hasta el punto de que hoy la mayoría de los estudiosos, muchos de ellos cristianos, consideran que estas cartas no fueron escritas por Pablo, sino por un autor, o mejor, autores posteriores que escribieron en su nombre. Por eso se las clasifica dentro de los escritos deuteropaulinos, es decir, textos que vienen de la escuela paulina, pero no del propio Pablo. Hay varias razones para dudar de una autoría paulina directa. En primer lugar, su estilo y vocabulario, porque estas cartas utilizan un lenguaje muy diferente del de las cartas indiscutiblemente paulinas. Por ejemplo, contienen muchos términos que no aparecen nunca en ninguna otra carta de Pablo, o los mismos términos aparecen con sentidos diferentes, además de que presentan un estilo más retórico, más ordenado y más moralizante. En segundo lugar, la situación eclesial que se deduce de las cartas. Parece que las comunidades cristianas ya están institucionalizadas en la época en la que se redactan, con cargos fijos como obispos, presbíteros y diáconos. Es un desarrollo comunitario muy distinto del que se deduce de las iglesias fundadas en vida de Pablo, ¿no? Estamos hablando ya de iglesias propias del siglo II. Un ejemplo concreto de esto son los roles de género presentados en las cartas. Las pastorales o comunitarias proscriben ciertos papeles para las mujeres que parecen desviarse de la enseñanza más igualitaria de Pablo, de que en Cristo no hay ni hombre ni mujer. A este argumento se le ha opuesto que los papeles separados para hombres y mujeres también se mencionan en 1 Corintios 14, 34, 35, que afirma que las mujeres deben callarse en las iglesias y que deben ser sumisas, pero esto se considera por una importante mayoría de estudiosos como una interpolación posterior realizada para que 1 Corintios fuese más aceptable para los líderes eclesiásticos de épocas posteriores.
Un tercer motivo es el griego utilizado, denominado de segunda sofística, que se introduce en medios cultos a principios del siglo II y se caracteriza por una sintaxis más complicada y una constante búsqueda de neologismos, un estilo completamente ausente en las cartas paulinas. Y por último, la teología, cuyo enfoque es menos apocalíptico que el de Pablo y mucho más centrado en la sana doctrina, el comportamiento moral, la lucha con los movimientos heterodoxos. Entonces habla más de tradición y normas que de experiencias carismáticas o del inminente regreso de Cristo, que sí aparece con fuerza en las cartas auténticas. Entonces, si no fue Pablo, ¿quién escribió estas cartas? Pues la verdad es que no lo sabemos. Sus autores son, como ocurre con la mayoría de los textos neotestamentarios, anónimos. Aunque son diferentes, porque no tiene sentido que un mismo autor se repita de la manera en la que se refleja en estos escritos, es verdad que la uniformidad de estilo invita a pensar en que las tres cartas se inscriben en un mismo contexto cultural. Además, los testimonios más antiguos que tenemos de ellas ya se están divulgando como un corpus en sí mismo. Pero es verdad que ninguno de los textos ofrece ningún dato para identificar a sus autores, ni tampoco significa esto que se trate de personas revestidas de una autoridad jerárquica, porque por la misma época, los obispos Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna o el presbítero Clemente de Alejandría ya están misivas con su propia identidad. Así que, si los autores de las cartas comunitarias se ocultaron bajo el nombre de Pablo, se debe seguramente a que ellos mismos carecían de tal autoridad, porque es difícil imaginar a un obispo de Éfeso publicando en su propia ciudad una misiva atribuida taimadamente a Pablo, porque además la pseudonimia ya era mirada con desconfianza en esta época. Así que, ¿cuándo se escribieron? Bueno, la carta a los filipenses de Policarpo de Esmirna, que está fechada en el año 130, las conoce, por lo tanto son anteriores a ese año. Sé que la hipótesis más aceptada hoy es que fueron escritas entre los años 90 y 130, cuando el cristianismo ya había empezado a organizarse en comunidades más estables y jerarquizadas al ver que la parusía se retrasaba. Lo que vimos en el bloque anterior, si recordáis, de literatura joánica, especialmente en el Apocalipsis, ¿no? Mientras la fiebre escatológica de unos alcanzaba su pico, la otra descendía a mínimos históricos. Pero las cartas comunitarias o pastorales probablemente fueron redactadas por discípulos de la escuela paulina de esta segunda categoría, cristianos que querían adoptar el legado de Pablo a un nuevo contexto, porque ya no era tiempo de misiones itinerantes ni ansias apocalípticas, sino de consolidación interna. Así que entre los años 120 y 125, con ese griego del siglo II y la organización comunitaria bastante avanzada, sería una fecha bastante plausible. Es posible que los autores conocieran algún estadio de la redacción de Hechos de los Apóstoles y manipularan los datos a su manera para situar la fecha de composición de estas cartas en el periodo biográfico de Pablo, que Hecho narra entre los capítulos 11 y 13. ¿Por qué no? Sin embargo, los autores buscan atribuir la redacción de estas cartas al propio Pablo y por lo tanto es posible que conocieran algún estadio de la redacción de Hechos de los Apóstoles y manipularan los datos a su manera para situar la fecha de composición de las cartas en el periodo biográfico de Pablo que Hechos narra entre los capítulos 13 y 19 con notables incongruencias, como que estuvo prisionero en Roma y que fue llevado ante el juez. Actualmente ningún historiador crítico utiliza Primera y Segunda de Timoteo y Tito para tratar de suplir las insuficiencias biográficas de la última etapa de la vida de Pablo. Timoteo y Tito fueron compañeros de misión de Pablo, mencionados en las cartas auténticas. Timoteo aparece en Hechos y en las cartas como Primera Tesalonicense, Filipenses o Primera a los Corintios. Y la información que tenemos de él es que era joven, de padre griego y madre judía, y es presentado como fiel colaborador de Pablo. Por su parte, Tito aparece mucho menos. En Gálatas 2.3 se dice que estuvo presente en el Concilio de Jerusalén, mientras que en la Segunda a los Corintios 8:16-24 es enviado a la comunidad de Corinto. Pero en las cartas comunitarias o pastorales, más que como individuos, estos personajes funcionan como figuras literarias que representan a los líderes ideales de las comunidades cristianas. Porque en efecto nada hay en las cartas paulinas o en Hechos de los Apóstoles que permita afirmar que Timoteo o Tito fueran dirigentes comunitarios, sino que los autores toman datos de esos textos para construir ambas figuras. Es curioso constatar que aunque las cartas están dirigidas a un solo individuo, la despedida final, que la gracia os acompañe, se dirige a la comunidad. Así que, como digo, aquí Timoteo y Tito son las figuras ideales de liderazgo.
Marción, el reformador del siglo II, fundador del marcionismo y considerado posteriormente heresiarca, que hizo el primer canon cristiano conocido, excluyó las pastorales de su canon del año 144. Para él, Pablo era el único apóstol verdadero, pero solo aceptaba 10 de sus cartas y las comunitarias o pastorales no estaban entre ellas. Esto se debió probablemente a que defendían una estructura eclesiástica jerárquica y hacían demasiado énfasis en la sana doctrina, lo cual iba en contra de la teología más radical de Marción, centrada solo en la gracia y en el contraste con el judaísmo. Esto sugiere que no todas las comunidades consideraban estas 3 cartas como auténticas de Pablo en este momento. En cambio, el fragmento muratoriano de finales del siglo II, que es la lista canónica más antigua conservada, allí las cartas sí que aparecen y por este orden: Tito, Primera Timoteo y Segunda Timoteo, aunque no hay en los textos ninguna pista que permita establecer una cronología de su redacción. También a finales del siglo II, en el año 180, Ireneo de Lyon cita varias veces las 2 cartas de Timoteo, referidas a ellas como del apóstol, en su Adversus a Hereses, de las que tendría conocimiento a partir de su maestro Policarpo de Esmirna, que las cita en la carta a los Filipenses del 130, como ya hemos dicho. Clemente de Alejandría, fallecido a principios del siglo III, también las reconoce, así como Tertuliano u Orígenes, que las tratan de escritura, las copian y las citan. Faltan, sin embargo, en el papiro 46, también de inicios del siglo III, pero esto muestra que su uso litúrgico y teológico se había extendido para los siglos II y III, al menos en Oriente y en algunas comunidades del Imperio Romano Occidental. Entre los siglos IV y V, las cartas aparecen aceptadas ya en todas partes. Eusebio de Cesarea, fallecido en el 339, las considera homologumena, es decir, escritos aceptados por la mayoría. Jerónimo de Estridón y Agustín de Hipona las aceptan sin reservas, y los concilios de Hipona del 393 y de Cartago del 397 las incluyen en los cánones oficiales del Nuevo Testamento, quedando desde entonces su canonicidad establecida en la Iglesia latina y en la oriental. Y aunque a partir del siglo XIX, como hemos dicho, con la crítica textual y literaria, muchos estudiosos comenzaron a dudar de la autoría paulina, el valor canónico nunca se puso en duda. Hoy se acepta mayoritariamente que no fueron escritas por Pablo, sino por discípulos suyos, pero su canonicidad no se cuestiona, y las cartas comunitarias o pastorales siguen formando parte del Nuevo Testamento en todas las iglesias cristianas, católica, ortodoxa y protestantes. Las cartas pastorales son mucho más pragmáticas que teológicas, pues sus temas principales son la organización interna de la Iglesia, describiendo los requisitos para ser obispo o diácono, y destacando virtudes como la moderación, la fidelidad conyugal y la capacidad de enseñar, la lucha contra la heterodoxia, advirtiendo contra falsos maestros y doctrinas extrañas que amenazan la unidad de la comunidad, el papel de las mujeres, reflejando una actitud más conservadora que en las cartas auténticas de Pablo respecto al rol femenino, exigiendo silencio y sumisión en la comunidad, especialmente en el capítulo 2 de la Primera Timoteo. Y el modelo del buen cristiano o buen ministro, que insiste en la piedad, el autocontrol, la caridad y la sana doctrina como claves para guiar a la cristiandad. Conocer y estudiar estas cartas es importante porque nos permite entender la evolución del cristianismo primitivo, cómo pasó de un movimiento carismático a una institución organizada, cómo se enfrentó a la diversidad de doctrinas que surgían en su seno y cómo se consolidó la figura del líder cristiano como pastor responsable. Así que las cartas comunitarias o pastorales son hasta cierto punto testigos de la transición del cristianismo apostólico al cristianismo institucional. Hasta aquí el vídeo de hoy. Los que estáis haciendo el curso de la historia de la Biblia nos vemos en clase, y los que no, si queréis, os recuerdo que todas las clases de estos 4 años que hemos dedicado al estudio de cada uno de los libros de la Biblia, que está ahora llegando ya a su final, están disponibles para su compra. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y, como siempre, Ultreia.